Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la selección de mi propuesta para el Congreso de FIDEA 2023, que lleva por título Convergencia entre los planteamientos de la educación musical y la musicoterapia para un diseño universal de aprendizaje en el aula de música. Las aportaciones de científicos como Howard Gardner, que plantearon la diversidad en el aula, desglosando la inteligencia en 8, o David Goldman con la inteligencia emocional hasta el concepto más reciente del DUA, pero poco a poco han ido planteando la necesidad de una educación flexible en la que se dé una respuesta realista e integrada a la diversidad del alumnado. El diseño universal, como sabemos, fue acuñado por primera vez por el arquitecto estadounidense Ron Mace y aboga por el diseño de edificios que resulten accesibles para todos sin necesitar ninguna adaptación. Y en esa misma línea, el diseño universal aplicado al aprendizaje sería definido por primera vez por David Rose y Ann Meyer y plantea un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea flexible y accesible para todo el alumnado, partiendo de la diversidad como algo generalizado y no limitado expresamente a necesidades educativas especiales. Este concepto es altamente compatible con el concepto de escuela inclusiva y supone un diseño individualizado que abogue por la participación y la implicación de los alumnos y alumnas en su expresión más diversa. La música como arte, como ciencia, como lenguaje o como entretenimiento posibilita el trabajo en el aula a través de audiciones, textos, melodías, ritmo, danza y posibilita la expresión en todas sus dimensiones, artística, corporal, musical, emocional, de forma que con planteamientos pedagógicos adecuados la diversidad en el alumnado no sería un elemento limitante, sino una oportunidad de enriquecer la propia práctica musical. Por otro lado, en los currículos de música de la recién implantada LOMLOE observamos un especial hincapié en la inclusión de contenidos musicales enfocados a la educación y expresión emocional, a través de la creación, la improvisación o el movimiento, a lo largo de todas las etapas educativas. Además, parece lógico pensar que en nuestro desempeño como docentes vamos a encontrarnos alumnos y alumnas con diversidad funcional, con diversidad de género, con diversidad de procedencias, con diversidad de entornos y contextos familiares, pero también con diversidad de preferencias vinculadas a la música. Nos vamos a encontrar aquellos que muestren más afinidad a la interpretación instrumental, a la interpretación vocal o a la expresión corporal y las coreografías. En definitiva, independientemente de los gustos que van a tener estos estudiantes, parece oportuno abrir el abanico de posibilidades y oportunidades para la práctica musical. En cuanto a las bases metodológicas de nuestras sesiones, parece apropiado partir de los planteamientos, por un lado, de las pedagogías musicales activas, que nos van a aportar principios, recursos, planteamientos específicos, y por otro, de la musicoterapia, dado que estamos hablando de diversidad y de escuela inclusiva. Entonces, el concepto de musicoterapia educativa es algo sobre lo que ya han trabajado autores como Melissa Mercadal o Patricia Sabatella, en la que, mientras que la educación musical puede ejercerla un maestro o maestra, pues es cierto que la musicoterapia solo la puede ejercer un musicoterapeuta, pero convergen en diferentes cuestiones, como que, pues, en que se va a partir de las necesidades individuales de cada alumno o de cada individuo, se puede priorizar la expresión emocional o hay una importancia en generar un clima adecuado para la expresión musical o la expresión emocional. En este caso, en el caso de la musicoterapia, se anteponen los resultados al producto y además, en vez de ser objetivos didácticos, lo que se persiguen serían objetivos psicodidácticos. En cuanto a las pedagogías musicales activas, bueno, vemos que tienen unos puntos en común, que entre ellos, pues que contemplan la evolución natural del niño y que debe de sentir antes que aprender, valora su motivación, la autoestima, se basa o se centra mucho en la creatividad, en la improvisación y desarrolla la música en todos los niveles. Por su parte, la musicoterapia educativa pues parte también de esa intervención a nivel integral de los ámbitos motores, emocionales, cognitivos, comunicativo, social o el propiamente musical. Y emplea, eso sí, también un punto donde convergen es que emplean actividades propias de la educación musical, como tocar instrumentos, improvisar, práctica instrumental y vocal, creación de canciones, el canto o la expresión vocal. El diseño universal de aprendizaje parte de tres principios fundamentales que son proporcionar múltiples formas de implicación, que sería porque se aprende, despertar la motivación, captar su atención, mantener el interés, proporcionar múltiples formas de representación, es decir, que se aprende, representación de la información en diferentes soportes, y por último proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Este DUA aplicado a la asignatura de música pues debería de partir de la base de plantear la didáctica musical de manera que no sea limitante ante la diversidad, sino que brinde oportunidades para la expresión, la creación, la comprensión a través de diferentes fórmulas y recursos con el fin de que la música y su práctica sean accesibles para todos los niños y niñas, independientemente de sus características, habilidades, gustos, etc.
Eh, en cuanto a los tres principios, pues el primero, proporcionar múltiples formas de implicación. La música puede despertar la motivación a través de la selección de repertorio, de los tipos de actividades, de las fuentes sonoras. En cuanto a las formas de representación, pues permite diferentes formas de representación. Por ejemplo, una canción la podemos cantar, la podemos tocar, podemos hacer su ritmo, podemos acompañarla de gestos, podemos escribir su melodía o escribir su texto. Es al final diferentes formas de representar la misma información, ¿no? También en cuanto a proporcionar múltiples formas de acción-expresión, pues la práctica y la expresión musical se pueden llevar a cabo desde la interpretación vocal, la interpretación instrumental, la coreográfica, la improvisación, la simbolización, la composición, etcétera. En cuanto al primer principio, ¿por qué aprender? Vamos a ver que tiene tres pautas: proporcionar opciones para el interés, proporcionar opciones para sostener el esfuerzo y la persistencia y proporcionar opciones para la autorregulación. Este principio en la pedagogía Vilens, por ejemplo, está presente, ya que la motivación se vive a partir de la experimentación de los propios elementos sonoros y musicales. Además, cuenta con una variedad de instrumentos, campanas, objetos sonoros que también despiertan ese interés del alumnado y un repertorio acorde al desarrollo musical de niños y niñas específicamente creado. En la metodología Orff-Surbeck va a partir de la música y su conexión con el lenguaje y el movimiento, y va a utilizar también el juego y un enfoque seriamente lúdico. Va a utilizar elementos extramusicales como pañuelos, cintas, cucharas, cubos que hacen el efecto visual, y un repertorio que da cabida a muchísimos tipos de música tradicional, popular, etc. El método Gordon va a captar el interés a partir de la comunicación con el niño y la niña, únicamente de forma musical y sonora. No hay sitio para el lenguaje hablado. Utiliza elementos extramusicales como paracaídas, pañuelos, saquitos de electricidad, telas, octoband, y además también tiene un repertorio muy variado en lo que a modos y métricas de patrones recitados melódicos se refiere. La musicoterapia educativa, por su parte, bueno, pues va a partir de un diseño de las sesiones que partan de las necesidades e intereses del alumno o la alumna, crear una atmósfera propicia que promueva la expresión individual y unos recursos en función del método que podrán ser diferentes, pero entre los que hay es frecuente la utilización de elementos como los que hablábamos de Gordon o de Orff. El segundo principio tiene otras tres pautas: las múltiples formas de representación. Hay que proporcionar opciones para la percepción, opciones para el lenguaje y proporcionar opciones para la comprensión. En el caso de Vilens, pues se parte de la vivencia y del trabajo oral y experimental y activo para llegar después a la codificación y a la comprensión de conceptos. Además, hay posibilidad de crear, inventar y codificar la música desde las primeras etapas. Se evitan asociaciones extramusicales. Por parte del método, de la metodología Orff, hay mucha variedad en la representación de la música y su codificación, y el cuerpo juega un papel tan activo como la voz o la práctica instrumental en los procesos de lectura, dictado o invención. En el caso de Gordon, pues su principio fundamental es promover el desarrollo de la inteligencia musical desde que nacen, y apoyan los mensajes musicales con muchos elementos de psicomotricidad que ayudan a visualizar o experimentar corporalmente esa música. Por parte de la musicoterapia educativa, bueno, pues se simboliza la música. El hecho musical pues se puede hacer a través de palabras, improvisaciones. Hay cabida para los dibujos, para los musicogramas, para los mandalas, y el trabajo conceptual y la lectura, eso sí, no son el centro de interés de la musicoterapia, aunque sí que puede haber determinado trabajo conceptual cuando sea necesario para hacer y desarrollar los objetivos psicodidácticos de los que hablábamos. En cuanto al principio 3, proporcionar múltiples formas de acción y expresión, pues las pautas son opciones para la acción física, opciones para la expresión y opciones para las funciones ejecutivas. En el caso de Vilens, pues a través de los movimientos naturales y el canto, que será el centro de la sesión. Además, hay oportunidad para la creación. Los bloques en los que se estructura, también hay variedad de fórmulas para expresar y actuar en torno a la música, la audición, la escucha, el ritmo, las canciones y el movimiento. En el caso de Orff, la música y la danza, el juego corporal están al mismo nivel, en la misma metodología. O sea, la expresión corporal es paralela a la vocal o a la instrumental. Las fases también pues, proporcionan ir variando en las fórmulas de acción y expresión: calentamiento, imitación, exploración, etc. En el caso de Gordon, pues todas las piezas se pueden dirigir al desarrollo de la culturación, que es absorber la música del entorno; la imitación, conciencia del entorno e imitar con más precisión; o la asimilación, que ya es la madurez que permite pues, ya estructurar más el aprendizaje. La musicoterapia educativa, bueno, pues utiliza las improvisaciones como método
el diálogo a través de la música, como la expresión emocional como punto de partida, y hay oportunidades para la expresión a través del cuerpo, voz, instrumentos, etc. Depende del método, pues tendremos diferentes fases. Como conclusión, podemos decir que pese a que la pedagogía musical y la musicoterapia son disciplinas bien diferenciadas, nos encontramos que en la práctica existe trasvase en ambos sentidos, de tal forma que tanto la musicoterapia emplea elementos, recursos metodológicos de las pedagogías musicales, dado que están, pues, ofrecen coherencia, están planteadas con rigor, atendiendo a las capacidades y al momento evolutivo de los niños y niñas, y aborda las diferentes áreas de desarrollo. Y por otro lado, esta musicoterapia también aporta a la pedagogía musical que se tengan en cuenta y se parta de las necesidades afectivas y emocionales del alumnado a la hora de diseñar. Además, ante un modelo que busque una educación inclusiva basada en un modelo de diseño universal de aprendizaje, en muchas ocasiones los objetivos planteados no están o no van a estar tan orientados al contenido musical como a cuestiones tales como mejorar el clima del aula, atender a las necesidades emocionales de nuestros alumnos, mejorar la convivencia, proponer mejorar el trabajo grupal, la socialización o promover la creatividad y la expresión individual del alumnado. Eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.